Hola Capricornio, vamos a ver las energías en general, cómo van a estar para ti Capricornio en este momento de tu vida, que es importante que tú sepas ahora mismo. Te doy la bienvenida al canal Hechizos y Tarot de Medianoche. Mi nombre es Marisa Capricornio y vamos a ir viendo pues tu lectura general, ¿vale? Como te decía, quédate hasta el final para que no te pierdas ningún mensaje importante de tus guías, ¿vale? Eso que para ti pueda ser importante en este momento. Capricornio, aquí te dice el oráculo, te sale la carta de corazón. Vamos a recibir una propuesta en el amor, te vienen señales importantes, vas a estar viendo cambios. ¿Vale? Si tienes una relación, van a darse cambios que van a ser positivos. Te dice que te vas a estar beneficiando también a largo plazo de algo que venías queriendo, algo importante para ti, ¿vale? Y van a estar sucediendo acontecimientos, Capricornio, muy positivos. Vamos a ver ahora, Capricornio, qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de las brujas en este momento, que sea importante que sepas qué te quieren mostrar tus guías, tus ángeles a través de las cartas. Te sale la carta de el fuego sagrado, la intensificación. Te dice aquí que es tiempo de poner chispa, es tiempo de poner de tu parte, que te involucres en todo eso que estés queriendo ver un avance, ver un cambio. Hay situaciones que empiezan a dar, que se empiezan a lograr, pero te dice también vamos a estar con una energía un poquito nerviosos, querer avanzar, querer correr, pero te dicen pon de tu parte, no dejes ahí a ciertas cosas estar porque va a ser importante y sobre todo se viene un nuevo ciclo, ¿vale? Para ti, Capricornio, en este momento. Vamos a ver qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de Nostradamus. ¿Qué te quiere mostrar aquí este oráculo? Imaginación. Momento de poner de tu imaginación, ¿vale? Porque eso te va a permitir eh, realizar esos proyectos, realizar esos cambios, como te venía diciendo, eso que quieres que avance en tu vida se va a empezar a dar, vas a ver manifestación de ello y vas a tener una bonita oportunidad. También una propuesta en el amor, te dice que utilices tu imaginación, va a ser necesario, va a ser importante. Capricornio, vamos a ver qué animal te va a estar acompañando, tu animal de poder para esta temporada que llega esta lectura a tu vida. Decirte, Capricornio, estas lecturas son generales y son atemporales. Quédate lo que conecte contigo. Vamos a ver, Capricornio, te dice aquí, te sale la ardilla. La ardilla va a ser tu animal de poder en esta temporada. Te dice siempre preparado. Eres el experto en el trabajo duro y el juego duro. Tu disposición alegre y divertida es una bendición para todos. No dejes que las distracciones de la vida te desvíen. Haz un plan para el futuro y la vida te dará todo lo que necesitas. Aquí te están diciendo ya los oráculos que es momento de que pongas de tu parte, pongas esa fuerza de voluntad, no venirse abajo, utiliza la imaginación, Capricornio, hay algo que vas a estar logrando, se va a estar empezando a manifestar en tu vida muy pronto, si ya no lo está haciendo, ¿vale? Pero te dice que falta que te involucres un poquito más. Capricornio, ahora sí vamos a ver los mensajes de los arcanos del tarot para ti en este momento importante de tu vida. Es necesario que tú sepas, Capricornio, que te quieren mostrar aquí los arcanos. Capricornio, te invito, como te digo, a que te quedes hasta el final para que no te pierdas esos mensajes, ¿vale? Esas cosas importantes que estén por llegar a tu vida o que te quieran mostrar aquí tus guías. Vamos a ver, Capricornio, vamos a ir empezando. Te veo aquí, Capricornio, que vas a estar con una energía esta temporada de salir de una situación bastante complicada. Dejas atrás temas que tienen que ver también con
con la salud, si venías pasando algún problema, algún tipo de dificultad, vas a estar viendo cómo en estos días te vas a estar sintiendo con mucho más ánimo, mucha más vitalidad. Viene una temporada donde te vas a sentir, sales de situaciones de estancamiento, hay una recuperación, vas a estar tomando el control de tu vida, decides avanzar y eso te va a estar trayendo bastante luz. Te dicen también que vas a estar muy abierto a las oportunidades y muy rápido te veo aquí que logras pues un cambio, ¿vale? Un cambio más bien positivo, sobre todo porque dejas una situación donde nos sentíamos con pesadez, no fluía la situación, no avanzaba, no veíamos cambios. Te veo un nuevo comienzo, retomas con fuerza, ¿vale? Que vas a estar con mucha iniciativa, Capricornio. Capricornio, en el tema de la familia, bueno, aquí te dicen que hay proyectos, hay situaciones que se van a estar aclarando, ¿vale? En cuanto a la familia, también temas, vas a estar recibiendo aquí algún tipo de compensación o apoyo por parte de un familiar. Viene algo como de repente, ¿vale? Esto va a estar siendo de repente una especie de ayuda. También te dicen que vas a estar involucrándote para recuperar un poco más la estabilidad que teníais en cuanto a la familia. Te veo también que puedas estar un poquito ahí con mucho nerviosismo, queriendo hacer cambios, queriendo que todo vaya rápido. Hay consejos que van a estar dándote personas cercanas a ti, sobre todo familiares, te dicen personas mayores. Estate pendiente de eso porque te van a estar ayudando bastante. Capricornio, en el entorno social, las amistades, bueno, aquí te dicen que hay vínculos que te van a estar preocupando, puedas recibir alguna noticia de alguna amistad en estos días que te genere preocupación, pero te dice que muy rápido vas a estar buscando la solución, vas a estar como siendo de mediador, ¿vale? Para esta persona y va a haber una situación de mejora. Te puede estar dando una oportunidad con alguien de tu entorno, de tus amistades, para de la cual te puedas estar beneficiando también, ¿vale? Te va a estar interesando. Aquí llega algo nuevo, una buena noticia que va a hacer que finalice ese periodo donde recibías algo, mensajes que te generaban inquietud, incertidumbre. Capricornio, los que estáis sin empleo, aquí, bueno, te dice momento de tomar decisiones, momento de dejar de preocuparse, dejar de pensamientos negativos, estar como dándole vueltas a las cosas y no tomar acción. Te dice momento de que tomes acción. Vas a tener oportunidades, pero es como que no lo vemos porque cierta situación en tu entorno como que te genera hay un bloqueo. Te dice aquí preocupaciones también con la familia, con los padres, eso te puedan estar generando a ti más bien que no veamos oportunidades o que tengas dudas de hacer un cambio en la búsqueda laboral. Sí veo aquí que si estabas con una preocupación de papeles o trámites, eso se va a estar resolviendo o te van a dar más bien opciones. Veo que vas a estar tomando una decisión finalmente y dejas atrás esas dudas, esos bloqueos. Capricornio, para los que estáis con empleo, aquí te dicen que van a darse, viene una temporada positiva, se van a estar dando situaciones más bien que te van a estar favoreciendo. Vamos a estar recibiendo comunicaciones, llamadas, te dicen hay nuevas oportunidades también, si tú estabas queriendo hacer un cambio, vale, vas a estar pudiendo realizarlo. Vas a tener apoyo aquí y te veo que vas a tener un gran beneficio, viene una mejoría en cuanto al entorno de trabajo. Capricornio, que estáis con negocio propio. Aquí te dicen que podamos estar con miedos, con un poco de incertidumbre, llevando muchas cargas, que sentís que es un poco cansado, pero vais a estar, el entorno te anima a que sigas poniendo empeño, que no desistas, ¿vale? Pueden haber aquí situaciones que aparecen más bien que te generan inquietud,
incertidumbre, pero sí veo que finalmente aquí el negocio va a estar mejorando. Hay una propuesta o de parte de alguien, ¿vale? Puede haber aquí, se va a estar moviendo dinero, alguien te puede estar echando una mano y también te dicen que tú vas a poder finalizar con algo que te generaba bastante pesadez. Capricornio, en el amor, ¿cómo se presenta? Bueno, te dicen que es momento de no estar dándole vueltas. Los que estáis solteros o solteras, ¿vale? No es momento de estar lamentándose, pensando en el pasado, cómo eran las situaciones anteriormente. Te veo que dejas esa situación un poco de lado, vas a estar intentando analizar cómo viene tu vida hasta ahora, buscando espacios para ti. Te veo que vas a recibir invitaciones para compartir, para conocer a alguien. Te dice que vas a estar muy nervioso o nerviosa en estos días, ¿vale? Que hay alguien una amistad que va a estar queriendo compartir contigo, pero también te dice que sientas como, te sientas un poco nostálgico, ¿vale? Por temas que pueden ser familiares, por el alejamiento de una persona querida y aquí van a haber personas a tu alrededor, amistades que te van a estar ofreciendo pues el salir, el divertirte, el compartir. Te dicen que tú vas a estar como, eso te va a generar nerviosismo. Capricornio, los que estáis en una relación de pareja más estable, bueno, aquí te dicen que vamos a estar compartiendo, celebrando. Vienen visitas, vienen personas a veros. También vas a estar haciendo una propuesta en cuanto a algo que tú quieres en la relación. Hay cambios. Te veo que viene una actitud positiva. Te dice que tu pareja esté también queriendo que las cosas estén un poquito más centrado o centrada en otras cosas, puedas sentir dificultades, pero veo que vas a estar ofreciendo tu apoyo y veo que aquí las cosas van a estar bien en la relación, ¿vale? Aquí hay reuniones, hay reencuentro con familias, se van a lograr objetivos y veo que vais a estar sintiendo que eso que queríais por fin se da. Van a darse buenas noticias. Capricornio, que estáis divorciados o divorciadas. Bueno, te dicen de papeles, trámites que se empiezan a movilizar. También veo, tomas una decisión de desapegarte de una situación que te generaba malestar, más bien de hacer cambios en cuanto a pues esto puede ser en el amor, puede ser papeles, algo del pasado, ¿vale? Desparejas. Te está diciendo aquí que finalmente vas a estar compartiendo, vas a estar sintiéndote feliz porque dejas atrás una situación, decides empezar a cambiar ciertas cuestiones de tu vida, tomas esa iniciativa de hacer un cambio. Aquí te veo que ahora puedas estar compartiendo con alguien más. Te dice que viene un bonito viene un cambio positivo, es como que vamos a estar sintiéndonos que las cosas marchan bien, con mucha felicidad, va a haber armonía, estabilidad, veo aquí encuentros también que te van a generar felicidad. Capricornio, los que estáis con estudios, bueno, aquí te dicen que vamos a estar llevándonos una decepción en cuanto a los estudios o vamos a estar intentando salir de algún tipo de situación un poco incómoda. Te dicen que es momento de que mires un poco más por ti, que te centres. Te dicen aquí también que van a darse cambios y estos cambios que vienen repentinos te pueden estar afectando o aquí también situaciones del entorno puedan ser un poquito caóticas y te generan a ti algún tipo de dificultad en cuanto a los estudios, pero en ese caso aquí te dicen que te centren más en ti, te dicen que puedas llevarte alguna sorpresa, ¿vale? Ojo, porque aquí te puede estar hablando, vamos a aclarar aquí, cambios en el hogar o que tengas que hacer un cambio en la vivienda, pero también te dicen de un entorno confuso, un entorno que te pueda generar complicaciones y no te deja alcanzar objetivos si te lleves algún tipo de desengaño ahí. Por lo demás te dice momento de centrarte en ti, mirar por ti, no estar dejándote llevar por ese entorno un poco ahí caótico. Te dicen
Aquí temas con estudios, aquí te están hablando de dinero, ¿vale? Dificultades, puede venir alguna dificultad de repente y si tú tienes que hacer algún pago, te dicen no dejes las cosas estar, se va a poder solucionar, vas a tener que implicarte. Te dicen también que si contabas con el apoyo de una familia, pueden haber ahí complicaciones, pero que debes de poner tú de tu parte y tomar acción. Finalmente esto se va a poder resolver, Capricornio. Ahora sí, Capricornio, vamos a ver los mensajes para vosotros de los decanatos. Decirte, Capricornio, si esta lectura te está ayudando, te invito a que le des un like, que la compartas y bueno, que te suscribas al canal si no estás suscrito. Recuerda, Capricornio, que tu like me está ayudando a que yo siga creando este tipo de contenido para ti. Recuerda darle a la campanita para que no te pierdas ningún mensaje importante, ninguna lectura importante para ti, Capricornio. También decirte que me he abierto un canal nuevo, te voy a estar dejando en la descripción del vídeo, ¿vale? Y también aquí arriba en un enlace, te invito a que te pases por allí y le eches un vistazo. Capricornio, vamos a ver esos mensajes para los decanatos. ¿Qué te quieren mostrar tus guías? ¿Qué es importante que sepas en este momento? Vamos a ver esos mensajes para los Capricornios de primer decanato. Llegan sorpresas, buenas noticias, una situación que se aclara y te dicen vas a poder resolver algo pendiente, ¿vale? Alguien estaba esperando una respuesta, por fin resuelves esa situación, hay un dinero que entra y vamos a poder estar mucho más tranquilos o tranquilas. Capricornios del segundo decanato. Te dice que es momento de no estar dándole vueltas a las cosas, no es momento de dejarte llevar por las emociones, momento de que te impliques porque vas a tener una oportunidad muy buena para realizar eso que quieres hacer y salir de una zona donde te habías estado apalancando o te venías como, no venías viendo esas oportunidades porque estabas como con indecisiones. Te dice que es momento de que tomes acción. Aquí vas a lograr objetivos, viene un periodo de expansión, crecimiento. Vas a poder hacer algún pequeño viaje, pero te dice, ojo, prudencia, ¿vale? No querer correr. Capricornio del tercer decanato, se llegan a acuerdos favorables para ti, vas a poder poner en marcha una venta de una vivienda o llegar a acuerdos que tengan que ver con vivienda, dinero. Te dicen aquí hay una recompensa, hay un dinero que se te va a estar dando, vamos a poder, te veo poniendo límites y dejando ciertas situaciones claras. Te dice que no vas a sentir como que esto te compense o que vienes con mucho esfuerzo, pero aún así vas a estar como ojo avisor de si eso se va a estar llevando a cabo de la mejor forma posible. Es como que no termines de fiarte. Hay un dinero que va a estar entrando por una inversión. Vamos a ver, Capricornio, los mensajes para ti de las hadas en este momento que te quieren mostrar. Que es importante que sepas, Capricornio, mensajes para Capricornio en este momento. Vamos a ver qué te quieren mostrar aquí. Tus guías, ¿vale? Tus ancestros, tus ángeles, Capricornio. Vamos a ver qué es bueno que tú sepas en este momento de tu vida. Y empezamos con el primer mensaje. Bueno, te sale la carta de Merlín, te dice un guía, un mentor, un maestro del pasado. Algo puede estar queriéndose repetir, Capricornio, en tu vida. Te puedes estar topando con alguien, ¿vale? También de tu pasado, alguien que hacía tiempo que no veías. Te dice que esta persona viene para traerte un aprendizaje, para que tomes conciencia de algo y te ilumines, ¿vale? Puede ser algo aquí, una situación con alguien también que te puede estar generando malestar, pero te dice no te quedes con eso. Es momento de que te ilumines y también esto te va a poder permitir empezar a poner límites.
El segundo mensaje, atrapada en un sueño, ignorancia, inconsciencia, somnolencia. Te dice aquí esta carta, Capricornio, que podamos estar sintiéndonos con agotamiento, sintiéndonos con falta de vitalidad, de energía. Vamos a querer estar como más tranquilos. Te dice que descanses el tiempo necesario, toma conciencia, ¿vale? De las cosas importantes, pero no te quedes ahí en esa energía. Va a ser, es bueno que tomes como una pequeña pausa, pero después sigas y retomes con fuerza. Capricornio, el tercer mensaje, las tres gracias, dice empresa con amigos, alegría compartir, nuevas asociaciones. Se avecinan cambios importantes. Aquí te veo que puedas estar queriendo iniciar algo o que alguien te proponga el inicio de algún tipo de sociedad, de alguna empresa, de algún proyecto. ¿Vale? Te dice que esto va a ser algo positivo, va a ser bueno a pesar de las circunstancias, pero quédate con ese aprendizaje de tu pasado y sobre todo analízalo con tranquilidad, pero no postergues. ¿Vale, Capricornio? Capricornio, te doy las gracias por estar aquí. Recuerda darle like al vídeo, compartirlo, suscribirte si no estás suscrito al canal. Y bueno, recuerda, esta es una lectura general, Capricornio. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.